Buen día a todos, vamos a estar armando el Mirage 3C de Modelex en la escala 1 en 100. Nos vamos a enfocar en la versión argentina, utilizada en la Guerra de Malvinas, pero quería aprovechar esta oportunidad para hablar de los demás Mirage que ofrece la marca Modelex, ya que, muy importante para el que no sepa, estos tres son el mismo producto, solo cambian las calcomanías que vienen con cada uno. El Mirage 4 ya sí es otra cosa completamente distinta, pero aprovecho y lo muestro rápido, así ya mostramos todo lo que sea Mirage de parte de la marca Modelex. Para el que no sabe, Modelex utiliza matricería Heller, así que si van y compran los Mirage 1 en 100 de Heller, es el mismo molde que van a ver acá. Bueno, vamos a iniciar. Dentro encontramos manual, piezas y calcos, que se ve bien. Por lo general estos kits 1 en 100 de Modelex vienen con la cantidad mínima de calcos, pero vemos que está bastante completo todo lo que incluye. Pero bueno, más adelante vamos a ver que estas calcos son un tema bastante complicado. Van a encontrar un poco de exceso de plástico en algunas piezas, pero la verdad es que me gusta mucho el detalle en estas piezas. En especial después de armar un par de kits de Rebel donde el detalle era muy suave y desaparecía después de un par de capas de pintura. Bueno, acá es todo lo opuesto, es muy prominente, ¿no? Al tacto se siente mucho. Miren todos los remaches que hay acá en las alas. Y aquí vamos a ver la nariz del avión. Tenemos dos opciones. La primera es la del Mirage 3R y la segunda que está aquí es la del Mirage 3C. Tenemos tres bombas, tren de aterrizaje y este kit incluye un piloto. Tiene poco detalle, pero la verdad no se molesten en pintarlo mucho porque el cristal no es lo suficientemente translúcido como para poder apreciar el interior de la cabina. El armado es muy simple, lo van a terminar rápido. Van a ver estas posiciones que son para instalar el tren de aterrizaje y sus compuertas. La cabina viene en varias piezas, les debería quedar algo similar a esto. Y aquí pueden ver la diferencia entre las dos narices. En mi caso voy a usar la del Mirage 3C. Otro dato importante es que deben colocar algún tipo de contrapeso para mantener el avión en equilibrio, si no se les va a ir hacia atrás. Les recomiendo lijar bien cada unión, ya que tiene exceso de material en la mayoría de los bordes y puede que esto haga difícil que coincidan las piezas. Colocamos la cabina y recién cuando ya esté listo el tren de aterrizaje es cuando podemos colocar la parte de arriba de las alas para cerrar todo. No se olviden de agregar el piloto en la cabina. Ahora es cuando agregaríamos las tres bombas debajo del avión, pero antes vamos a analizar un par de cosas. Vamos a mirar rápidamente el Mirage 3R, así ven cómo quedaría con tres bombas debajo y cómo queda la nariz que no utilizamos. Ahora ustedes van a ver estos dos, son Mirage de Francia. Van a decir cuál es la diferencia entre las calcos de ambos. Bueno, para resumir, el 3R tiene más calcos que el 3C, mientras que el 3C solo tiene las insignias de Francia y la bandera que va en la cola del avión. El 3R tiene las mismas y varias más, como por ejemplo esta insignia, esta numeración y otros detalles chicos que lo hacen sentirse bien completo. Así que básicamente yo les diría que si quieren tener un Mirage de Francia, no se molesten en el 3C, vayan directo por el 3R, es lo mismo pero con muchas más calcos. ¿Y qué hay del Mirage 4? Bueno, para el que no sepa, el Mirage 4 es un avión que fue diseñado para transportar bombas atómicas, por eso es como un Mirage más grandecito. Acá pueden ver las piezas que vienen en la caja, no tiene interior de cabina, es un armado simple, es un lindo kit, se los recomiendo y van a notar una cosa. Este Mirage 4 incluye estos tanques de combustible que van debajo de las alas. Y lamentablemente el Mirage argentino no incluye tanques de combustible. Tiene estas bombas que creo que Argentina nunca las usó. Se pueden ver algunas fotos viejas de aviones franceses utilizándolas, pero hasta donde sea Argentina no las ha usado. Corríjanme en los comentarios si me estoy equivocando, pero siempre he visto al Mirage argentino con misiles. Estos tanques de combustible del Mirage 4 no son los mismos que vemos en el Mirage 3 de Malvinas, pero sí son bastante similares. Solo les falta esta parte que la pueden hacer con Scratch o pueden hacerlo con impresión 3D. En mi caso tenía dos Mirage 4, así que a uno de ellos le vamos a robar los tanques para ver si conseguimos un mejor resultado, algo más parecido a los Mirage que siempre vemos de Malvina. Igualmente les voy a mostrar acá cómo quedaría armado con las tres bombas pequeñas. Este lo hice hace mucho, como pueden ver no queda mal, pero se siente que le falta algo.
Empezamos con la pintura, arrancamos con una capa de verde, luego color siena, recordemos pintar de gris la parte de abajo y metemos otro verde un poco más oscuro para completar el camuflaje. Ahora pasamos a las calcos y hay un gran problema acá. Como ya hemos dicho otras veces en el canal, las calcos de Modelex son más frágiles, hay que tratarlas con más cuidado, pero esto ya está en otro nivel. Si les sale colocarlas a todas, absolutamente todas, bien, ya están listos para hacer cirugías a corazón abierto básicamente. Lo que hace muy estresante todo este proceso es que uno no puede simplemente tomar las calcos y colocarlas en el lugar. Si uno saca la calco de la plantilla inmediatamente, esta se contrae, se hace un bollo y se arruina. Y esta que ven en pantalla ni siquiera es de las difíciles. Si la colocaron y quedó un poquito chueca, ya está, porque si la tocan de nuevo corren el riesgo de que se les rompa. La única forma de colocarlas es directamente desde la plantilla a la superficie. Son de muy mala calidad, la verdad que las odio. Y olvídense de colocar, por ejemplo, estas líneas rojas que se rompen al entrar en contacto con el agua. Ahora, una vez que terminen de colocar las calcos, si no se pegaron un corchazo antes, ya estamos listos. Ahora no se olviden de aplicar alguna laca para protegerlas. Y acá tenemos el resultado final. Pueden ver cómo se siguen apreciando los detalles en la superficie. Y en caso de que se pregunten, esta fue la calcomanía más difícil de colocar, tengan cuidado. Y antes de que digan, te olvidaste del Mirage del pack de Teatro de Operación Atlántico Sur. No, mira, acá está, me acordé. Acá está esta caja, Teatro de Operación del Atlántico Sur. Trae 3 kits, escala 1 en 100. El Mirage es exactamente el mismo que vimos recién, no cambia nada. Un helicóptero Puma, un helicóptero Gazelle inglés. Y vamos a mirar muy rápidamente cada uno, porque no les quiero hacer un video de estos también. El Gazelle es muy malo, muy chico, las piezas no coinciden bien, no se disfruta, tiene un 30% del plástico comparado con los demás kits. No se los recomiendo. El Puma sí está bueno, el armado es divertido, las calcos están dentro de todo buenas, tiene lindo detalle, sí, se los recomiendo. Y el Mirage es exactamente el mismo. Podrían haber aprovechado y meter calcos únicas, distintas, ¿no? Como para motivar a la gente también a comprar esto. Y la verdad es que no vale mucho la pena comprar esta caja. Sí, está lindo el diseño, pero esto se está vendiendo al momento de sacar este video en aproximadamente 20.000 pesos. Cuando podés conseguir los mismos kits de forma individual por 5.000 cada uno. Y bueno, ya para cerrar el video, conclusión final, se siente medio como una trampa, porque al ser un kit escala 1 en 100 de armado rápido, simple, al ser un avión que también significa mucho para los argentinos, es muy tentador para aquel que está por iniciar y quiere arrancar tranqui con algo que le guste. Así que si lo compran, no se enojen si no llegan a pegar todas las calcos, si se les rompe alguna, es lo normal, por lo menos lleguen a colocar las principales como para que se note que es argentino. No hay muchas opciones en el mercado, sé que PM Model hace uno, pero también he escuchado quejas de ese kit, así que si quieren uno muy detallado, lo que tienen que hacer es comprarlo de otra marca y ya cuando les encuentre las calcos les hago otro video. Nos vemos la próxima, suerte.